de trabajo que realizamos en un lapso de 1 año y medio, y como Mariana ya lo mencionó, se titula Territorio de Violencia Simbólica, el caso de la calle de Regina. Y como ustedes saben, la calle de Regina se ubica en el centro histórico, que en los últimos años ha estado expuesto, el centro histórico ha estado expuesto a una serie de implementación de políticas públicas encaminadas a su preservación, a su conservación, a su rescate, toda una serie de adjetivos que ha manejado el gobierno en su discurso para poder preservarlo y para poder mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, promover las actividades culturales que ya se encontraban ahí, pero también para que haya una mejora en las actividades económicas que se ubican en el centro histórico. Bueno, nos interesó precisamente Regina por esto, porque también es el primer corredor cultural que se enuncia en este discurso del gobierno, y porque es la primera calle en ser peatonalizada. Lo que nos interesaba, Lizeth y a mí, era ver cómo estaban viviendo los habitantes de Regina y los comerciantes, los que tienen una territorialidad identitaria en la calle, cómo estaban viviendo estos procesos, esas transformaciones en su propio territorio que habitan cotidianamente, ¿no? Porque mucho se habla de la apertura del espacio público en este discurso, donde van a entrar muchos habitantes, muchos agentes nuevos, jóvenes sobre todo, ¿no? Está muy enfocado el discurso del gobierno a los jóvenes, cuando extrañan, bueno, más bien cuando la población de adultos mayores es la que habita más en el centro. Entonces se enfoca más a los jóvenes, y Regina es como el gran modelo en estos proyectos, ¿no? Bueno, entonces en el centro histórico, como les mencioné, he estado expuesto a una serie de políticas públicas que se fortalecen más cuando la UNESCO lo nombra en 1987 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cuando es nombrado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, entonces el gobierno tiene que acatar los lineamientos de la UNESCO. Había dos principales: uno era mejorar las condiciones de vida de la población que habita en el centro histórico, y dos es quitar quitar todo aquello que dañaba el patrimonio que se ubica en el centro. Y esto está enfocado en dos cosas: uno era el tipo de actividad social que se llevan a cabo ahí, y el tipo de actividad económica. Y como ustedes saben, después del 85, pues ahí llegó nueva población a habitar el centro histórico, salió alguna por el daño a los edificios, llega nueva población que por lo general es gente de bajos recursos, y empieza el comercio informal, que es a lo que se está refiriendo la UNESCO, ¿no? Esto es lo que está dañando nuestro territorio. Entonces el gobierno federal lleva a cabo una serie lleva a serie a cabo de políticas o creación de instituciones, ¿no? La primera que crea es el Fideicomiso de Centro Histórico, que es un ente financiero que se dedica a la promoción y también a la gestión de actividades enfocadas a este proyecto de recuperación del centro histórico. Se crean otras políticas, pero no son suficientes. Entonces la UNESCO sí dice, bueno, ante la insuficiencia de recursos del gobierno hay que hacer dos cosas. Bueno, hay que más bien promover la participación en nuevos agentes, que tiene que ver con agentes privados, la cooperación internacional, pero también la sociedad civil. Con estos tres grupos, entonces se forma en el 2001 el Consejo Consultivo del Centro Histórico, ¿no? Y en el 2002 la Fundación del Centro Histórico. Ambas están presididas por Carlos Slim, que es como representante de los agentes privados, y también hay intelectuales, hay historiadores, está el arzobispado de la Iglesia Católica. Es una serie de diversos agentes, hay mucha diversidad de agentes, pero extrañamente no hay gente de los habitantes del centro histórico no forman parte de estas instituciones. Bueno, también se crea en el 2007 la Autoridad del Centro Histórico, y en ese tenor, Regina en el 2007 se anuncia por Marcelo Ebrard como la primer calle, como el primer corredor cultural del centro histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque Regina pues presenta dos condiciones muy favorables. Uno es que había una latente vida cultural que se veía por el claustro de Sor Juana, por la Clínica Regina, que es la plataforma cultural de la Fundación Centro Histórico, Casa Regina, que es Casa Vecina, por eso. Casa Vecina, que es la plataforma cultural de la Fundación Centro Histórico, que más adelante hablaré de ello, y la segunda, que es Clínica Regina también, que es un proyecto más independiente. Entonces, como tiene esta latente vida cultural, pues hay que aprovecharlo. Y hay un segundo motivo, que Regina se caracteriza por su función habitacional, no hay comercio ambulante, ¿no? Eso también va a permitir la entrada casi directa de este proyecto. En el 2008 se termina el proyecto, tardó un año en hacerse toda esta peatonalización, se transformaron la calle, se hizo peatonal, se cambiaron inmuebles, hubo un fachadismo, todo se homogeneizó, no todo, pero sí se hicieron ciertas políticas, porque también la UNESCO marca como ciertos lineamientos para cómo tratar las fachadas de cada casa. Y entonces se puede anunciar, el gobierno ya anuncia Regina como el ejemplo modelo del centro histórico, que si funcionaba, como decía la doctora Alejandra Toscano, la autoridad del centro histórico, que Regina iba a ser el laboratorio, ¿no? De servir Regina, se iba a implementar el mismo proyecto en otras calles, como más adelante va a ser Alhóndiga, ¿no? Y bueno, nosotros en todo este proceso queremos dar cuenta de otras manifestaciones que se llevaron a cabo, ¿no? Y eso es lo que tomamos en cuenta en análisis.
Bueno, nosotros, obviamente, ya tomando en cuenta todo esto que les explica Linda, partimos como de unas preguntas de investigación, que son las siguientes. Nos interesa saber de entrada bajo qué criterios se escoge Regina para ser convertida en un corredor cultural, qué es lo que les interesa a las autoridades de la calle, ¿no? Otra es si con este proyecto de peatonalización realmente se logra lo que están anunciando todo el tiempo las autoridades, ¿no? Abrir el espacio público para todos los agentes que quieran acceder a él. Otra es si realmente en todo este proceso de desarrollo del proyecto, pero sobre todo en la implantación, si se abren mecanismos de participación que permitan a los habitantes, pues, y tan siquiera hablar de las inquietudes que les produce el proyecto, porque en el discurso, veremos adelante, todo el tiempo el gobierno dice que hubo una participación importante de los vecinos. Otra es qué tanto la transformación de la calle afecta las actividades, la vida cotidiana de los agentes que la habitan, y cómo significan estos cambios luego de la transformación. Partimos de una hipótesis general que plantea que con la puesta en marcha del proyecto Corredor Cultural Regina se impuso una nueva forma de apropiar y significar este territorio, distinta a la de los habitantes que habitan la calle. Imposición que se logra mediante el uso de la violencia simbólica, en tanto que los grupos de agentes que implantaron el proyecto, que ostentan una mayor cantidad de capital cultural y económico, conformaron un discurso y realizaron un trabajo previo de inculcación que les permitió generar la creencia de que el proyecto respondía a los intereses de toda una comunidad, cuando realmente respondía a los intereses de un grupo muy particular. Para dar respuesta a estas preguntas y para confirmar nuestra hipótesis, nosotros retomamos el concepto de territorio de Gilberto Jiménez y la teoría de Bourdieu, principalmente el concepto de hábitus, capital cultural, capital económico, capital simbólico, trabajo de inculcación y, pues por supuesto, violencia simbólica. Es con base en los conceptos de capital cultural y capital económico que nosotros, y espacio social, nosotros creamos categorías de grupos de agentes, que son agentes que encontramos que están jugando un papel importante en este territorio. Tenemos a los originarios, que son aquellos que habitan la calle desde antes de las transformaciones y que continúan en ella. Tenemos a los excluidos, que son habitantes que habitaban la calle, pero que en el momento en que se inicia la implantación del proyecto o posteriormente, debido al mismo proyecto, tienen que salir de este lugar. Tenemos a los comerciantes, que son comerciantes establecidos formalmente sobre la calle, que están previamente y después de que se implante el proyecto, a autoridades en las que son del gobierno, autoridades del gobierno. Tenemos al presidente del fideicomiso del centro histórico, tenemos al arquitecto Alejandro Martínez, que es el que elabora el proyecto y el que lo implementa, y tenemos también a las autoridades de la Fundación Centro Histórico y Casa Vecina, que son son los que, digamos, la plataforma cultural, el proyecto de SLIM, y son los encargados de implantar en general en todo el centro histórico los proyectos culturales. Es importante, sobre todo en calle Regina, porque como les decía, Casa Vecina, que es la plataforma cultural del proyecto de SLIM, está sobre esta calle. Bueno, pues partiendo de los testimonios recabados, nosotros, y de un seguimiento hemerográfico, reconstruimos el discurso de las autoridades y lo contrastamos con los testimonios que obtuvimos de los originarios, los excluidos y los comerciantes, y también pues con las observaciones que nosotros hicimos a lo largo del trabajo de campo. Bueno, la primera parte del análisis tiene que ver con la creación del discurso, ¿no? Bueno, para ello se hizo un diagnóstico previo por parte de las autoridades que decían que Regina presentaba 4 condiciones muy importantes. La primera era que era una calle muy insegura, había mucho narcomenudeo, había muchos borrachos que cerraban el tránsito, que le quitaban la condición de espacio público a Regina, porque al haber esta inseguridad, la gente no podía transitar libremente por Regina, ¿no? Entonces se adujo que Regina era una calle muy insegura. En un segundo momento también se decía que Regina presentaba entre los vecinos una fuerte ruptura del tejido social, que también esos cuatro ejes que voy a mencionar, que estoy mencionando también, se van a presentar en las demás calles también, ¿no? Como la ruptura del tejido social, que se daba principalmente por la existencia de tantos carros, ¿no? Había tantos carros que los niños no pueden salir a jugar, los vecinos no pueden salir a platicar, no pueden convivir entre ellos, y por eso también se tiene que hacer peatonal la calle, ¿no? Para mejorar esta condición. Una tercera es que en Regina había un patrimonio cultural importante, un patrimonio edilicio de importancia arquitectónica. Sin embargo, ahí vimos una contradicción, porque mientras la gente de la Fundación del Centro Histórico y del Fideicomiso decía que Regina era muy importante por los edificios que había en esta calle, que se ubicaban en esta calle,
el que hizo el proyecto, el arquitecto Alejandro Martínez, decía que pues en realidad no, Regina no sobresalía por los edificios que estaban ubicados ahí, ¿no? Que más bien sobresalía por la vida latente, por la vida cultural, ¿no? Ya se veía, el claustro de Sor Juana, las actividades que llevan a cabo también en Casa Vecina y algunos también de Clínica Regina. Sin embargo, estas tres condiciones que presenta el gobierno no son suficientes para que el proyecto pueda entrar, ¿no? Como les dije también al principio, fue la inexistencia de comercio ambulante lo que permite que el gobierno no tenga que lidiar con los líderes comerciales ni tampoco con los comerciantes, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, en Regina no pasa este confrontamiento entre estos comerciantes porque hay un comercio muy establecido que son básicamente dos, son las imprentas, son talleres talleres de reposición de máquinas de coser y las imprentas, son los dos comercios que caracterizaban a Regina, ¿no? Entonces no había con quién enfrentarse. Estas condiciones que presenta Regina van a permitir la creación de un discurso muy elocuente, muy bien articulado, que se presentará tardíamente a los vecinos y de los cuales Lisette hablará. Sí, bueno, aquí lo importante es la cuestión de la participación. Como ya les decía, las autoridades todo el tiempo están aludiendo a que Regina es un proyecto exitoso gracias a que se permitió que los habitantes pues participaran, ¿no? Nosotros encontramos como dos etapas importantes en este proceso de la participación. La primera es al inicio, poquitito antes de que empiecen las obras de peatonalización, cuando los encargados de implementar el proyecto van a la calle y anuncian cuáles son los planes que tienen para este lugar, pero un grupo muy reducido, que son jóvenes artistas o ligados al mundo académico. Son pocos, realmente los contamos con la mano, ¿no? Ellos saben qué es lo que va a pasar en la calle, pero toda la demás población, según las entrevistas, no tenían la más mínima idea de que Regina iba a ser peatonalizada y que iba a ser un corredor cultural. Obviamente, con el paso del tiempo, cuando se dan cuenta que les ocultan la información y que no están dejando las banquetas, la gente se entera por el periódico que va a ser peatonalizada y empiezan a generar asambleas vecinales para oponerse al proyecto. Cuando está justamente en este clima de descontento viene una segunda etapa de participación, cuando las autoridades, pues ya preocupadas por lo que sucedía, entonces ya crean asambleas donde ya se incluyen a todos los habitantes, pero en las cuales pues ellos ya no pueden hacer absolutamente nada sobre el proyecto porque ya está terminado. Solo pues hablan sobre las problemáticas que supone para ellos esta peatonalización e idean junto con las autoridades formas de que sea menos difícil para ellos vivir, ¿no? Luego de que la calle cambie. Las autoridades se comprometen a muchas cosas, muchas cosas. Muchas de esas cosas se anuncian en el periódico. Se habla de que ya se tiene casi el predio donde se les va a hacer un estacionamiento público, gratuito, pero de todos esos compromisos, hoy en día, pues no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces nosotros ahí buscamos dar cuenta cómo simplemente la participación pues queda en un plano discursivo. Otro tema fundamental es el de la cultura, sobre todo porque Regina pues, se plantea como un corredor cultural y porque se habla de cómo la cultura va a ser, pues sí va a ser una suerte de magia que va a permitir regenerar el tejido social del centro histórico en general. Ahí pues nosotros ubicamos a la Casa Vecina, que es la encargada de impulsar los proyectos culturales en esta calle, y también ubicamos dos etapas importantes. Una primera en 2007, antes de que empiecen las obras de peatonalización, Casa Vecina anuncia que realizará un proyecto cultural dirigido a la comunidad. Se integran a personajes importantes de esta comunidad que empiezan a trabajar como directivos en la Casa Vecina, empiezan a echar en marcha proyectos que incluyen, sí, que van dirigidos al gusto y a las necesidades de la población de la calle. Y se genera un proyecto realmente muy bonito, se logra esta idea de vincular a los artistas con la comunidad, impacta mucho sobre la población, sobre los niños de la población. Sin embargo, en 2009, aproximadamente un año después de que concluyen las obras de peatonalización, se echa para abajo todo el proyecto. Se deja la idea de arte para la comunidad y se inicia un proyecto ligado al arte contemporáneo. Realmente dicen, este nuevo proyecto sigue siendo accesible para todos porque el que quiera puede entrar, pero lo cierto es que pues, la gente no comprende todos estos conceptos del arte contemporáneo y se da un alejamiento tremendo, ¿no? Bueno, ahí también es importante lo de la cultura porque en las entrevistas todos los habitantes y los originarios y los comerciantes nos decían que ellos estaban en contra del proyecto, pero que en el momento en el que les dicen que va a ser cultural,
lo aceptan, ¿no? Después ya vendrá un cuestionamiento severo por parte de ellos sobre qué es la cultura. Y dicen ellos, si la cultura es que haya muchos lugares para beber cerveza y los jóvenes vengan aquí a vomitarnos el lugar, entonces no estamos entendiendo qué es cultura, ¿no? Bueno, Bueno, hoy también una de las otras partes del análisis tiene que ver con qué está pasando hoy en Regina, ¿no? A 5 años de proyecto. Y lo que vimos nosotros es que hay una incomodidad por parte de los agentes originarios y los comerciantes, una incomodidad con las nuevas prácticas que se llevan a cabo. Esto es con la proliferación de tantos bares, porque son más bares que actividades culturales, hay casi 60 bares ubicados en Regina, algunos legales, otros no son legales. Pues pasan ciertas dinámicas, ¿no? Una tiene que ver, pues bueno, los chicos ya un poco tomados entran a orinar a las unidades o orinan afuera, lo que incomoda a los vecinos porque son ellos los que tienen que limpiar, ¿no? O también vomitan. Entonces es lo que nos dicen los vecinos y los comerciantes, que hay que hacer un trabajo extra, ¿no? Un segundo punto también es que ellos están decepcionados con la falta de actividades culturales, porque efectivamente, como se dice, decían que si esto era cultura, pues de verdad no estaban entendiendo qué era la cultura, ¿no? No hay actividades culturales y las que hay, pues es como una especie de zoológico, ¿no? Porque Casa Vecina puso ventanales para que ellos puedan ver cómo trabajan los artistas, pero no pueden involucrarse los de la comunidad. Y si van a involucrarse los de la comunidad, tienen que dar un proyecto que sea a largo plazo. Yo no puedo decir como vecino, me interesa hacer un taller de dibujo, porque no hay continuidad, o sea, ellos no pueden darte el apoyo porque no hay continuidad, no te pueden dar taller 1, 2, 3, 4, 5, 6, era lo que ellos, la gente de Casa Vecina decían, no podemos darle continuidad, pero sí pueden ver lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay una decepción frente a esa falta de actividades culturales. Y hay un tercer punto, bueno, ante estos dos puntos, cómo reaccionan las autoridades, ¿no? Porque saben que se les ha salido de tiempo. Se les ha salido de tiempo, no. Vi tiempo y dije, no, se les ha salido del control toda esta situación, y lo que han hecho es justificar todas estas nuevas dinámicas como parte de las ciudades vivas, ¿no? Las ciudades son vivas y bueno, esto es normal que pase, ¿no? Cosa que no se justificó anteriormente cuando Regina presentaba la inseguridad, la ruptura del tejido social. Eso no lo pueden justificar como ciudades vivas, pero hoy sí se justifica como, bueno, es parte del proceso, ¿no? Y lo demás, pues la misma comunidad tiene que arreglarlo, es un proceso autogestivo, que es como la autoridad los dicen. Y finalmente ya decimos que hay un proceso de exclusión de prácticas de agentes, también de los originarios, que se van porque suben las rentas y tienen que irse saliendo progresivamente, y también exclusión de prácticas, ya no pueden llevar a cabo fiestas porque tienen que pedirle permiso al fideicomiso de centro histórico. Y bueno, eso es todo lo que vamos a decir porque ya no tenemos nada de tiempo. Espero que con las preguntas podríamos decir más, pero ahorita en las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a Linda y a Lisette por por compartirnos su investigación conjunta. Y pasamos con Horacio Ortiz Ríos, con su ponencia, las representaciones sociales sobre la inseguridad pública en San Luis Potosí. Ya lo mencionó, se titula Territorio de Violencia Simbólica, el caso de la calle de Regina. Estaba Lisette Yamier a ver cómo estaban viviendo los habitantes de Regina y los comerciantes, los que tienen una territorialidad identitaria en la calle, cómo estaban viviendo estos procesos, esas transformaciones en su propio territorio que habitan cotidianamente, ¿no? Porque mucho se habla de la apertura del espacio público en este discurso, donde van a entrar muchos habitantes, muchos agentes nuevos, jóvenes sobre todo, ¿no? Está muy enfocado el discurso del gobierno a los jóvenes, cuando extrañan, bueno, más bien cuando la población de adultos mayores es la que habita más en el centro. Entonces se enfoca más a los jóvenes, y Regina es como el gran modelo en estos proyectos, ¿no? Bueno, entonces en el centro histórico, como les mencioné, he estado expuesto a una serie de políticas penales, gente de bajos recursos, y empieza el comercio informal, que es a lo que se está refiriendo la UNESCO, ¿no? Esto es lo que está dañando nuestro territorio. Entonces el gobierno federal lleva a cabo una serie
lleva a ser a cabo de políticas o creación de instituciones, ¿no? La primera que crea es el Fideicomiso de Centro Histórico, que es un ente financiero que se dedica a la promoción y también a la gestión de actividades enfocadas a este proyecto de recuperación del centro histórico. Se crean otras políticas, pero no son suficientes. Entonces la UNESCO sí dice, bueno, ante la insuficiencia de recursos del gobierno hay que hacer dos cosas. Bueno, hay que más bien promover la participación de nuevos agentes, que tiene que ver con agentes privados, la cooperación internacional, pero China. Y como ustedes saben, en la calle de Regina se ubica en el centro histórico, que en los últimos años ha estado expuesto, el centro histórico ha estado expuesto a una serie de implementación de políticas públicas encaminadas a su preservación, a su conservación, a su rescate, toda una serie de adjetivos que ha manejado el gobierno en su discurso para poder preservarlo y para poder mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, promover las actividades culturales que ya se encontraban ahí, pero también para que haya una mejora en las actividades económicas que se ubican en el centro histórico. Bueno, nos interesó precisamente Regina por esto, porque también es el primer corredor cultural que se enuncia en este discurso del gobierno, y porque es la primera calle en ser peatonalizada. Lo que nos interesa públicas que se fortalecen más cuando la UNESCO lo nombra en 1987 como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cuando es nombrado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, entonces el gobierno tiene que acatar los lineamientos de la UNESCO. Había dos principales. Uno era mejorar las condiciones de vida de la población que habita en el centro histórico, y dos es quitar quitar todo aquello que dañaba al patrimonio que se ubica en el centro, y esto estaba enfocado en dos cosas. Uno era el tipo de actividad social que se llevan a cabo ahí y el tipo de actividad económica. Y como ustedes saben, después del 85, pues ahí llegó nueva población a habitar el centro histórico, salió alguna por el daño a los edificios, llega nueva población que por lo general